bueno, muchísimas dudas, ¿no? Respecto de lo que recién estábamos contando, y para tratar de despejar al menos alguna de ellas, estamos aquí en el estudio junto al presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón. Hernán, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hernán. Sí, partir primero preguntándole su opinión sobre lo que ayer se anunció de parte del gobierno, 12 medidas en particular, que sería voluntario para los usuarios este recambio, y en segundo lugar esto de la rentabilidad. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esto? En primer lugar, el tema de la voluntariedad del cambio no resuelve nada, porque los consumidores, aunque sea voluntario, cambien o no cambien el medidor, lo están pagando. Y lo estamos pagando desde septiembre del año pasado. En consecuencia, no resuelve el problema de fondo, porque lo vamos a seguir pagando y la empresa va a estar recibiendo recursos sin haber hecho el cambio del medidor. Y no es que estemos en contra del medidor inteligente, porque el tema es mucho más de fondo. Pero respecto de ese punto en particular, ¿cuál sería entonces la solución? ¿Que dejaran de cobrar por algo que no están entregando? O sea, lo primero es que esta ley no se puede aplicar una ley que no tiene norma técnica. Ese es primero, eso es inconstitucional. ¿Cómo voy a aplicar un cambio de medidor si todavía no sé cuál es el medidor que va a poder tener en su casa? Probablemente, si sucediera que la norma técnica dice que estos 500.000 medidores que cambió entre Enel y otros más, no es el que cumple con la norma técnica. Se van a tener que cambiar los 500.000. Pero es que ¿qué pasa justamente con eso? Que es una de las dudas que más aparece. La gente a la cual ya le cambiaron el medidor sin consultarle. Bueno, esto que era un plan piloto, aquí hay muchas responsabilidades de la autoridad. El plan piloto partió hace como 2 años atrás, hace bastante tiempo. Eran 50.000 medidores que era para probar y hacer el plan piloto, pero se continuó instalando medidores y hoy día nos encontramos que tenemos cerca de 500.000. ¿Qué pasa con esa gente? O sea, esa gente hoy día estamos viendo qué recursos tenemos para poder revertir esa situación, porque ese fue un cambio unilateral, muchas veces con engaño. Sí, le quiero plantear, Hernán, lo que ha señalado la autoridad en el día de hoy respecto precisamente a este punto, lo que ha dicho el subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, que efectivamente hay un 15% de los medidores que están incluidos en la tarifa vigente, y lo que dicen ahí es que el impacto actual en el precio no es tan elevado, y daban un ejemplo de una cuenta de 10.000 pesos, es prácticamente cero, dice. En una cuenta de 10.000 pesos son 10 pesos los que se estarían pagando por ese recambio. Bueno, pero ¿por qué tiene que pagar eso el consumidor? Porque estamos hablando sacando una cuenta de 10.000, pero el que paga 50, hoy día con toda la implementación de los electrodomésticos y electrónica, los consumos ya dejaron de ser de 10.000 pesos. Por lo tanto, eso no es una buena respuesta para poder resolver esto. Nosotros creemos que la ley no se puede aplicar, en primer lugar, por esto de la norma técnica, y segundo, porque esto también implica un cambio de propiedad. Nosotros estamos diciendo de que aquí hay 5 millones de usuarios que son propietarios del medidor y el empalme, que la ley sutilmente dice que pasan a ser parte de la red, por lo tanto de la empresa. Entonces, desde su organización que pretende representar a los consumidores, ¿cuál es su recomendación? ¿Negarse al cambio? Yo creo que no hay que hacer el cambio de medidores. Las personas deben negarse a cualquier cambio mientras no despejemos todas estas dudas, porque muchos de ellos van a pagar por un medidor que no va a ser de ellos, pero que el anterior era de ellos. O sea, es una cosa que no sé si alguien comprará un refrigerador, lo paga y después el refrigerador es de la empresa que lo fabricó. Y mientras tanto, ¿qué pasa con este pago? Aunque sean 10, 20, 50 pesos. Bueno, tenemos que buscar, los parlamentarios y los gobiernos son especialistas en hacer leyes express. En 48 horas han sacado leyes. Bueno, que envíen un proyecto de ley que rectifique esta aberración que se cometió. ¿Y eso qué significaría en términos prácticos? Que se vuelva a hacer el suspenda la aplicación de la ley. Sí, pero en términos prácticos en cuanto al cobro, que se haga se un nuevo devuelva lo que se pagó. de la estimación tarifaria. ¿Cómo realizar eso? Lo que tiene que hacer es que si nosotros revertimos esto, el gobierno tiene que buscar y el Parlamento tiene que buscar el mecanismo para devolver todo lo que han pagado cada persona por un medidor que ellos, primero, no lo pidieron y segundo, no lo han instalado tampoco. Entonces yo creo que aquí tenemos que poner las cosas en su lugar. No puede seguir abusándose de los consumidores de esta manera, imponiéndonos leyes
que realmente lo afectan a la mayoría. Para entenderlo nada más, Hernán, ¿de qué modo se podría hacer eso? ¿Tendría que aplicar una rebaja a todos los usuarios? Lo digo porque hoy en día lo que ocurre es que están todos pagando esto, porque se hace un cálculo para todos, no solamente para aquella persona que hizo el cambio de medidor. Para todos, porque todos los que se le ha hecho han estado pagando, se les debiera devolver lo que han pagado. Y eso el gobierno tendrá que buscar, el Ministerio de Energía, las herramientas para poder hacer estos cobros. Hay muchas veces que las empresas cobran y tienen que hacer devoluciones. Y eso ha sucedido no solamente en el ámbito eléctrico, en todos los ámbitos sucede de que cuando hay cobros en exceso se devuelven. ¿Ustedes tienen una evaluación, una estimación de cuánto se habría estado cobrando de más? Es que el monto es variable según el consumo. Entonces no es una cifra que uno pueda decir, son 200 pesos. No, porque unos pagan más, otros pagan menos, porque va de acuerdo. ¿Y corresponde que sea así? Porque si el medidor cuesta 100, ¿debiera cobrarse de acuerdo al consumo o debiera cobrarse una cuota de acuerdo a lo que el medidor vale? A ver, el monto que según la empresa, una de las empresas, el costo del medidor tiene un costo de 87.500 pesos. Ya, ese costo se iba a prorratear y se aplicó en la tarifa y se aplica en la modificación que se hizo en la ley en el septiembre del año pasado. Por lo tanto, está incorporada en la tarifa. Y por eso el subsecretario dice de que algunos pagan más y otros pagan menos, porque va en directa relación con la tarifa. Por lo tanto, la empresa sabe cuánto más le aplicó a cada uno. Ya, pero le insisto, en la fórmula de cálculo, ¿corresponde, cree usted, que si algo cuesta 100, a los clientes les estén cobrando de acuerdo a lo que consumen y no de acuerdo a lo que vale el aparato en definitiva? Bueno, debiera ser de esa manera. Ahora, nosotros creemos que el aparato no debiera cobrarse, simplemente, porque eso va a ser de propiedad de ellos, va a ser un activo de la empresa. ¿Por qué voy a pagar? Es como que el usuario termine cobrando por los postes y por los cables. O sea, le cobran, le están cobrando, pero eso es parte de la infraestructura porque la empresa lo invirtió y se lo aplica en la tarifa. Pero este es un cambio de propiedad, yo lo compré antes. Ese medidor que tiene la señora en su casa, el análogo, lo compró ella, le pagó a la empresa para que le instalara, incluso más, le da la libertad. Cómprelo donde usted quiera. Podía ir a un home center, una casa eléctrica, comprar el medidor y le decir, quiero que me instale. Tenía incluso la libertad de elegirlo. Hoy día no tengo ni siquiera la libertad de elegirlo. ¿Y eso para usted sería una buena alternativa, que la gente tenga la libertad de elegir si es que quiere cambiar el medidor inteligente, pero además la libertad de poder comprarlo donde cada cualquiera? Por supuesto, debiera ser esa una alternativa. O sea, ¿cuál es uno de los derechos que tiene el consumidor? Libre elección. ¿Y por qué vamos a crear un monopolio de los medidores? Porque aquí estamos creando un monopolio de los medidores. Porque no tengo alternativa. Entonces, claramente, ese es un tema que tenemos que resolver. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es concurrir al Tribunal Constitucional, primero por esta vulneración del derecho de propiedad que tienen los consumidores, porque usted sabe que un empalme con un medidor mínimo cuesta 180.000 pesos. Cada ciudadano que tiene una vivienda lo pagó cuando compró su casa o cuando construyó su casa. Claro. Y por eso se tergiversó el buen propósito que tenía esta ley. Si esto decía, mire, sabe que las personas que sufren por una catástrofe natural, se destruyó su casa, después tiene que pagar por comprar el medidor y comprar el empalme y tiene que volver a pagarlo. Eso era lo que buscaba la ley. Pero aquí se le torció la ley. ¿Podría tener un impacto mayor en las tarifas esta ley corta que se anunció también de parte del gobierno de buscar rebajar la rentabilidad que tienen aseguradas por ley este tipo de empresas? A ver, mire, el tema de la rentabilidad es una discusión que nosotros hemos dado no solamente en este mercado. La verdad que cuando se hace el estudio para fijación de tarifa, la empresa modelo le da el 10%, pero la empresa real obtiene el 18%. Y en algunas hasta el 25%. Entonces, aquí tenemos un problema del modelo que tenemos para la fijación tarifaria. La información es la que le entrega la empresa y no tiene obligación de entregarla toda. Entrega la que quiere. Ya, o sea, y eso tenemos que resolverlo. Modificar esa información que se entrega. Pero ¿le parece correcto que se apunte a bajar la rentabilidad que tienen asegurada? Sí, nosotros somos de una opinión distinta. Ya. Y hemos puesto este tema en discusión. No somos partidarios de fijar tarifa máxima.
somos partidarios de fijar utilidad máxima, lo cual cambia radicalmente. Si yo le digo a una empresa de que usted tiene que obtener el 10% o el 9% de rentabilidad sobre su capital, todo lo que exceda tendrá que devolverlo a los consumidores. Hoy día, todo lo que excede queda en el bolsillo de la empresa. Esa es la diferencia. Muy bien. Y además, nosotros, terminar, hemos sido partidarios de un modelo donde haya competencia. Porque claramente hoy día el mismo distribuidor es el comercializador. Y no tenemos la figura del comercializador. En otros países está la figura del operador de infraestructura, donde está generación, transmisión, distribución y competencia en el comercializador, donde tiene precio libre para poder competir. Los ejemplos que hay son bastante buenos, porque en la casa la competencia se da por calidad y precio, y llegan 5 empresas o 6 empresas a ofrecerme el mismo servicio, pero ocupo la infraestructura. Muy bien. Hernán Calderón, muchísimas gracias por habernos Muchas gracias acompañado. por acompañarnos. Bien, buenas tardes.